Bueno, una prótesis es un elemento exoesquelético que sirve para poder reemplazar ya sea una parte o la totalidad de una extremidad. Dentro de las características que tiene una prótesis, encontramos los tipos de pie, tipos de adaptadores de pie, los tubos o el cuerpo de la prótesis, adaptadores de encaje, tipos de encaje, tipos de sujeción de la prótesis y posteriormente ya tendríamos lo que es la cubierta cosmética. También existen otros tipos de prótesis que tienen otros accesorios, va a depender del modelo que se fabrique, pero en general cada uno de estos componentes protésicos va a ofrecer algunas variables dentro de estos mismos, ya sea en cuanto a las características que tenga cada tipo de pieza y el material también del cual está hecho cada una de estas piezas. Podríamos tener el mismo adaptador, el mismo tubo, ya sea en aluminio, acero o titanio. Cada uno de estos va a ofrecer algo distinto, principalmente en cuanto a lo que es el peso o la resistencia. También es importante señalar que cada prótesis que se fabrica está pensada en un paciente único. No es posible usar una prótesis que fue diseñada para una persona en otra persona. Eso quiero dejarlo en claro porque muchas veces la gente pregunta, siempre la gente pregunta eso y es algo que definitivamente es un no rotundo. Podría a lo mejor señalar que parte de una prótesis podría ser utilizada en otra prótesis, pero siempre y cuando esta prótesis haya sido revisada por un técnico protesista y que las partes de esta prótesis puedan tener todavía una vida útil que sea importante como para poder utilizarla en una nueva prótesis. Hay partes que derechamente, independientes si estén nuevas o no, no se pueden utilizar en otro paciente, como por ejemplo la cavidad o el liner. La cavidad y el liner principalmente porque la cavidad y el liner están pensados en un paciente al cual se le tomó un molde con hablando de la cavidad, con esta cavidad se le tomó un molde y esta cavidad es única para ese tipo de paciente, porque la forma y el tamaño es único para ese paciente, no existe otro paciente que pueda utilizar ese socket. Y en cuanto al liner, por un tema de higiene, porque es un producto que va directamente a la piel, y también viene con sus características en cuanto al espesor y en cuanto a lo que es la medida del liner. Bueno, en otro capítulo vamos a poder hablar también sobre lo que es los tipos de liner. Ya sabemos que hay muchos tipos de liner en cuanto a espesor, en cuanto a la medida del liner, en cuanto a las características de confección. Existen distintos niveles de amputación, ya sea en cuanto a extremidad superior e inferior. Es importante detectar el nivel de amputación antes de poder pedir una cotización de una prótesis. Las personas muchas veces piden cotizaciones de prótesis de pierna, pero en cuanto a una prótesis de pierna tenemos también distintos niveles, ya sea sobre rodilla o transfemoral, bajo rodilla o transtibial. Dentro también de estos mismos segmentos tenemos unos pacientes que han sido amputados y que su extremidad residual es más corta o más larga. Eso también va a determinar muchas veces el tipo de prótesis que se le va a hacer o el costo que va a tener esta, siendo por ejemplo los extremos como muñones muy cortos y muy largos difíciles de protetizar, porque en este caso, para poder hacer este tipo de prótesis, las piezas que están pensadas para esos niveles
son piezas que han tenido que hacerse con un agregado adicional en cuanto a la confección. Es como algo más complejo de explicar, pero lo que se tiene que entender es que cuando los muñones son muy cortos o son muy largos, para el técnico protesista va a ser un poco más difícil poder lograr una buena adaptación o un mejor resultado con una prótesis. Es por eso que cuando un paciente va a sufrir una amputación que está preparada, que está con un equipo médico, este equipo médico también puede entender que este paciente va a ser un candidato para usar una prótesis. Si es posible elegir el lugar donde se va a realizar la amputación, hablando del segmento de la pierna, es importante señalar esto, porque los extremos nunca son muy buenos para el uso de una prótesis, ya sean muñones muy cortos o muy largos, hay que buscar los términos medios. Otra cosa importante también es que los pacientes muchas veces no hacen el tratamiento completo de una prótesis, que en este caso el tratamiento correcto para un paciente y lograr una buena rehabilitación sería una etapa preprotésica, después la fabricación de la prótesis y al último lo que sería la etapa postprotésica ya con el elemento y un trabajo de parte de kinesiología pensado en poder lograr una buena adaptación y un buen manejo protésico para no adquirir vicios de la marcha o otros problemas que se puedan presentar al no seguir correctamente las instrucciones para tener un muy buen resultado. Una vez que el paciente ya se ha colocado su prótesis, que está teniendo buenos resultados con esta prótesis y que siente que ya está resolviendo de forma correcta su vida y que la prótesis realmente le dio resultados, es importante también no alejarse de las consultas protésicas o de las consultas con el médico fisiatra cada cierto tiempo. Entendamos que una prótesis es un elemento que puede sufrir desgaste, que puede sufrir deterioro y que las piezas que componen la prótesis están pensadas para durar una cierta cantidad de tiempo. Así como los pies, los adaptadores, las suspensiones elásticas, los liners y en general todas las piezas tienen una durabilidad. Por eso, los pacientes que son más activos, a diferencia, por ejemplo, de los pacientes geriátricos, las piezas van a tener una durabilidad distinta. Si un proveedor dice que un producto puede durar 6 meses o un año, pero, pero este mismo producto se está colocando en una persona que tiene un estándar de vida bastante ajetreado, que es una persona que se mueve mucho, que es muy activa, puede ser que este producto pueda durar menos tiempo. Entonces es importante ir a los controles cada cierto tiempo. Estamos hablando de pacientes que muchas veces se pierden 5 años de una consulta y después llegan con sus pies en pésimas condiciones, ¿ya? Que en el fondo no sería ese el problema real, sino que el problema principal es que este paciente podría llegar a tener un accidente si se dañara un pie, por ejemplo, en la vía pública. Los pies muchas veces te dan señales de que ya están en una etapa de desgaste o que necesita un cambio. Por ejemplo, es cosa de mirarle la planta del pie. Se empieza a producir una pequeña grieta o se empieza a colocar de un color oscuro y eso significa que el pie ya puede estar perdiendo su vida útil. Por eso es importante ir también a estos controles, porque si bien a lo mejor el paciente no va a entender mucho estas señales, el técnico protecista rápidamente va a entender que aquí ya este producto puede tener una durabilidad y que ya está en una etapa que necesita un cambio. También lo mismo pasa con los liners, las suspensiones elásticas. Incluso puede haber adaptadores que también, si un paciente después de un par de años va a un chequeo
podemos a lo mejor ver que un adaptador, que es el adaptador de encaje, puede estar trizado o se puede haber desprendido un poco. Todas esas cosas son importantes de pesquisarlas antes de que el paciente pueda tener un problema. Por eso les digo que vayan a las consultas con médicos fisiatras a evaluaciones o con técnicos protecistas cada cierto tiempo para no perder ese feedback, para no perder esta conexión, porque recordemos que la rehabilitación de un paciente amputado no es a corto plazo, es en un plazo, digamos, un tiempo constante. Siempre el paciente va a estar requiriendo el cambio de alguna parte de la prótesis. Esto es como comprarse un vehículo. Los vehículos se desgastan, hay que cambiarles partes, tienen que ir a controles cada cierto tiempo. Entonces entendamos eso, que la prótesis es un elemento, cierto, exoesquelético que sirve para reemplazar una parte del cuerpo, pero que en el momento de confeccionarla y aunque te quede bien adaptada, cada cierto tiempo va a requerir algún cambio de una parte de ella. Es por eso que es importante estos controles.